el asunto de la parte programática de la organización en este momento tiene una relevancia mayúscula. Durante muchos años hemos tratado de participar en alguna forma de organización, pero sin un programa, sin poder aplicar un programa. No tenemos una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, un cuerpo que nos unifique, una idea hacia dónde vamos con nuestro trabajo político, ¿sí? En algunos casos, en algunas pequeñas organizaciones hay programas, pero precisamente por la marginalidad, por el tamaño, por la capacidad limitada de trabajo político, el programa siempre nos rebasa. Entonces, esto, insisto, tiene una relevancia particular porque en la medida en que podamos, en función del método, en función de la teoría, establecer también una coherencia práctica, hacer cosas específicas en Iztapalapa, en los sindicatos, en las organizaciones campesinas, en las colonias, e incluso en la militancia cotidiana que podamos tener en este momento, dándole un sentido político de más largo plazo, más largo aliento, más profundo, más de construcción de una resistencia. En ese sentido, el programa es lo que nos va a acuerpar, lo que nos va a dar un fundamento. Pero el asunto es cómo, por qué y para qué hacemos un programa. ¿Sí? Es decir, un programa tiene que partir de un análisis muy particular de la realidad, muy concreto, y del acierto de ese análisis tendremos que decir qué es lo que proponemos y cuáles son los pasos consecutivos que iremos dando. La lucha revolucionaria no es una senda abierta y recta. Tiene muchos vericuetos, tiene muchos enemigos. Tendrá que recurrir a algunas cuestiones hasta de cierta malicia, ¿no? Si no somos monjas de la caridad, somos comunistas. Entonces, en ese sentido, el programa también debe contemplar que es una lucha contra el Estado, contra un ente muy dinámico, ¿sí? Y que si nosotros pretendemos crecer, como planteamos, a nivel nacional, con ese programa, ¿sí? Que sea atractivo, que sea una carta de amor, una cosa atrayente para las gentes, para las masas, para los jóvenes, que esté contemplado ahí el asunto de las mujeres, que esté contemplado el asunto de los sindicatos, de los trabajadores no organizados, que les dé alternativas para salir de esta crisis, la estructural y las crisis particulares del momento. Eso debe de contemplar el programa, ¿sí? En ese sentido, es como hemos convocado esta reunión para ir acercándonos al método, ¿sí? La presentación la va a hacer el camarada Armando. Es que tienes todo un archivo ahí para ir desglosando una metodología. Estas reuniones previas a la asamblea no tienen carácter resolutivo, ¿sí? Aquí se puede discutir en un tema tan amplio como el programa, pues cabe prácticamente todo, ¿sí? Pero hay que contemplar que nuestras aportaciones deben de ir encaminadas a la construcción del movimiento comunista mexicano, para ir llegando a la asamblea con una posición, con una concatenación entre nosotros ideológicamente más sólida. Digo, decíamos con la camarada Carmelita Gómez, es 30 años de diáspora o más en la que no discutimos de estas cosas. Y hasta nos malacostumbramos a que los que discuten de política y en lo oscurito se ponen de acuerdo y nada más nos dicen de qué se trata y nos dedicamos a hacer algo, a ver qué sale, ¿no? Entonces, es picar piedra, ir construyendo poco a poco. Uno de los fenómenos de esta diáspora es que seamos tan pocos, ¿sí? Eso lo tenemos que contemplar. Tenemos que recuperar, incluso dentro de este programa, el método, y si es necesario que vayamos uno por uno recuperando cuadros, uno por uno construyendo nuevos cuadros, pues partamos de eso, compañeros, para ir pensando en los mecanismos programáticos para la construcción del movimiento y para
influir decisivamente en la política de este país. Sería lo que yo tendría que aportar y le doy la palabra al camarada Armando. Bueno, el tema de hoy es la situación actual y las tareas de los comunistas. Sobre el programa, eso lo va a tratar el camarada Posadas en la segunda conferencia, que ya en su momento vamos a informar. Se trata entonces de una especie de conversatorio en la que vamos a reflexionar conjuntamente para ir estableciendo las líneas de construcción de dar curso pues, a este proceso constituyente de un nuevo referente comunista en México. Lo que voy a presentar yo no es nada oficial, no es documento de partida, no son tesis a consensuar, es una opinión, como cualquiera de ustedes pudo haber comenzado. Yo pedí la palabra primero y comienzo por eso. El tema, en primer lugar, vamos a empezar por la parte metódica y luego entraríamos, si es que hay tiempo, a cómo vemos la situación actual. En la parte metódica, lo primero es ubicar el tema dentro de lo que suele llamarse en el marxismo un sistema de construcción revolucionaria. Sistema en el sentido de que son varios elementos unidos, que se retroalimentan, se concatenan, ¿no? Parte de un solo conjunto, digamos, y separado. Entonces, se habla pues de que este sistema tiene que contemplar el problema de los principios, tema que va a tratar el camarada Posadas en la segunda conferencia. Se necesita indudablemente un programa político de la revolución, las plataformas de lucha, que son el conjunto de demandas por sectores, ¿sí? Aumento de salario, etc. La vía, el famoso tema de la vía de la revolución, las estructuras organizativas, las formas de lucha, lo que se denomina el tipo organizacional de la vanguardia, en su momento lo vamos a tratar, y las líneas de combate. Este último es el tema de hoy, las líneas de combate, es decir, lo que serían táctica, estrategia, etc. Esa es la primera ubicación de que llamamos, es decir, tener la idea de conjunto, de que este puntito es parte componente de un sistema de construcción revolucionaria con sentido comunista. En segundo lugar, el elemento que hay que tomar en cuenta es lo tradicional que nosotros como comunistas sostenemos, es decir, que la realidad es cambiante, que siempre está en movimiento constante, todo ese tema de la teoría de las contradicciones, todas esas cuestiones, ¿sí? Pero aquí para nosotros es importante en el tema resaltar lo que se refiere a que la realidad es una compleja y diferenciada sucesión ininterrumpida de discontinuidades. Es decir, hay una continuidad relativa como una constancia, ¿sí? Por ejemplo, el capitalismo surge del siglo XI, pues se mantiene hasta este momento, es la constancia, pero dentro de esa constancia hay una serie de irregularidades, de irrupciones, de interrupciones, de ruptura. Entonces, es una sucesión ininterrumpida de discontinuidades. Grandes rupturas unidas por un hilo de continuidad, ¿sí? Que también se rompe ese hilo de continuidad, lo constante es relativo, el capitalismo tiene que ser reemplazado por otra sociedad, ¿sí? Entonces nosotros hablamos de la posibilidad que nos da eso, porque va en esa continuidad, va como habiendo cortes, de hacer lo que llamamos una delimitación, poner límites, ¿sí? No porque nosotros se nos ocurra, sino porque la realidad misma, ¿sí? Por ejemplo, bueno, hay un lapso, por ejemplo, de momento en que surge el capitalismo, los primeros elementos llamados de acumulación originaria, o aquí en México, por ejemplo, el problema del lapso del cardenismo, ¿no? Es un lapso objetivo, no es ocurrencia, no es ocurrencia. Entonces, esa realidad objetiva nos permite ordenar esos lapsos, y a eso es lo que le llamamos delimitación. Entonces, delimitación es situar el fenómeno social, por ejemplo, México, la realidad mexicana actual, como singularidad dentro de la totalidad. Es decir, la realidad mexicana dentro de la realidad planetaria,
o la realidad de 2011 dentro del surgimiento del capitalismo. En fin, delimitar pues es poner límites. Bueno, sí, poner límites, y esto de poner límites, repito, es una cuestión que se da ubicando la singularidad, la particularidad, ¿sí?, del desarrollo de la lucha social, del desarrollo de las contradicciones, en fin. ¿Cuál es la particularidad? ¿Cuál es lo singular, ¿sí?, dentro de esa totalidad? O sea, y entonces para delimitar, para uno saber, por ejemplo, en qué lapso se encuentra la lucha social en México ahorita, hay que ver cuál es la particularidad de una serie de situaciones sobre las cuales vamos a hablar aquí. Entonces, este proceso metódico es como ustedes saben, una aproximación sucesiva, como si fuéramos escalando, ¿no?, un edificio, primer escalón, etc., ¿no? Entonces, ese es otro elemento, ¿sí? Para conocer no hay que encontrar lo común, no, sino lo particular. Lo particular. Esta pluma, por ejemplo, ¿sí?, si decimos un lápiz y la pluma, decimos la pluma es un instrumento para escribir, pues el lápiz también es para escribir. En cambio, si decimos la pluma es un instrumento para escribir con tinta, ese con tinta nos permite conocer, mientras que el lápiz es un instrumento para escribir con carboncillo, por ejemplo. Entonces ahí está lo particular, tenemos que encontrar lo particular. ¿De qué? Vamos a ver, ¿no? Ese es el siguiente escalón metódico. Y esto, los clásicos, dijéramos, del marxismo, ¿sí?, no, es un mensaje. Ya hablaban de esto. Por ejemplo, Marx hablaba de la peculiar fisonomía que la lucha de clases presenta, la peculiar fisonomía. ¿Sí? Lenin, por su parte, hablaba del rasgo distintivo, el rasgo distintivo, decía él, que hay que buscar, decía Lenin, para expresar con ella la existencia de una lógica interna, ¿sí? Una manera, por ejemplo, la lógica interna del capitalismo es la explotación del trabajo asalariado, la producción de plusvalía. Entonces, ese es el punto de partida, dijéramos, de la teoría clásica del marxismo, ¿no? Y que evidentemente Lenin es el padre, pues, de las coyunturas, es el padre del análisis concreto de la situación concreta, ¿sí? Y si se puede alabar a Lenin de muchas cosas y rescatar mucho de él, es precisamente la capacidad que él tenía para ubicar las tareas en el momento dado. Entonces, delimitar es ubicar las características específicas, ¿sí?, que en su movimiento presenta la contradicción fundamental, dijéramos, con el propósito de revelar, de poner de manifiesto las relaciones específicas de fuerzas de los antagónicos principales, clase obrera, la burguesía, etc. Insisto entonces en que la delimitación no es caprichosa, ¿sí? Tiene una cierta base objetiva, pero es una construcción, si no hay una conducción revolucionaria, si no hay comunistas, por ejemplo, en este caso, esa situación objetiva puede estar ahí, pero se pierde. No hay quien la convierta en líneas de combate, no hay quien la traduzca en táctica, estrategia, etc. De tal manera que esa objetividad se realiza a través de la subjetividad, la construcción revolucionaria, y en eso precisamente consiste la dirección revolucionaria con sentido comunista. Es decir, la razón de existencia de nosotros como comunistas es que no hay, eso es lo que nosotros pensamos, ¿sí?, una organización coherente, ¿sí?, que esté traduciendo la lucha objetiva, los problemas objetivos, la realidad objetiva, en líneas de combate con sentido comunista, anticapitalistas, con perspectiva comunista, porque hay democráticas, reformadoras, electoreras, etc., ¿no? Bueno, hay esa cuestión, la objetividad y la subjetividad están presentes como una relación real, efectiva, ¿no?
¿cuáles son las bases entonces para delimitar? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los elementos? ¿Sí? Son muchos, naturalmente, porque la realidad es complejísima y se integra de muchos componentes. ¿Sí? Vamos a mencionar solamente algunos entonces, ¿no? ¿Sí? Y estos elementos son convencionales, es decir, convencional quiere decir que nosotros, como si fuéramos una convención, nos ponemos de acuerdo y entendemos nosotros de esta manera. No quiere decir que otro grupo u otro dirigente vaya al oír unas palabras pensar igual que nosotros lo que significan esas palabras, no. Es convencional, es entre nosotros, ¿no? Le damos ese significado, ese sentido a esos conceptos, esas palabras, y las convertimos en lo que se llama una categoría política, y eso es una tarea de construcción también de un lenguaje propio, que tenemos que rescatar también y construir un lenguaje comunista, y eso también es una tarea pendiente. Jorge, no sé si puede ahí poner el 3, ahí es bases para delimitar. Entre las que tomamos son estas. Una es que hay que localizar, ubicar la característica más importante, más significativa del movimiento del conjunto de las fuerzas populares, de todas las fuerzas populares, independientemente de para dónde estén jalando, si están activas o pasivas, dominadas, etc. Pero ¿cuál es la característica de esas fuerzas de conjunto, las fuerzas populares, ¿sí? Las fuerzas motrices en general de la revolución? ¿Cómo está esa situación? ¿Están en auge? ¿Sí? ¿O están en repliegue? ¿Están subordinadas? ¿Están psicológicamente, dijéramos, contentas con el régimen? ¿Sí? ¿Colaborando con el régimen? ¿O al contrario? ¿Sí? El segundo elemento, ¿sí? El segundo elemento es el buscar la característica fundamental del que Lenin llamaba el sector activo de las fuerzas motrices. Este concepto sector activo se define sobre la idea de que las revoluciones no son jalonadas nunca por el 100% de la población. ¿Sí? No. Es más, a veces ocurre que es una minoría, ¿sí? Una minoría activa la que se pone al frente socialmente, un sector activo, ¿sí? Por ejemplo, en la Revolución Rusa, pues el proletariado de Petersburgo, de Moscú, de Tiflis, ¿sí? De Bakú, ¿sí? En fin, con otras zonas, Polonia, etcétera, ¿sí? Ese era el sector de vanguardia. El resto de la población de Rusia, por ejemplo, pasiva. Y sin embargo, ese sector, sobre eso operaron los camaradas, y jalonaron al resto de la población en un proceso complejo, etc. Mientras más grande sea este sector activo, pues es mejor, dijéramos. Pero existe. Entonces, existe ese sector activo en México, ¿sí? ¿Qué características presenta? ¿Cuál es el rasgo fundamental que presenta ese sector activo? ¿Sí? Aquí podríamos pensar, bueno, esos 14 o 15 millones que votaron por López Obrador, ese sector de electricistas que está resistiendo, en fin, ¿sí? Aquí estamos en un local donde hay sector activo, ¿sí? Del transporte. Todo ese conjunto forma un conglomerado que llamamos sector activo. Está cohesionado, está articulado, qué ideología tiene, etc. ¿Qué particularidad, qué especificidad presenta? ¿Sí? El tercer elemento tiene que ver con el problema del poder, ¿sí? Del poder burgués. ¿Qué particularidad presenta el poder burgués? Y aquí aclaramos, ¿sí? Que no se trata no se trata de el Estado, ¿sí? Nosotros estamos reivindicando como una cuestión a discutir, claro, pero es una propuesta que cuando menos se va a poner en reflexión, que no es sinónimo poder con Estado, menos con gobierno, ¿sí? Eso tenemos que verlo, no es tema ahorita, pero lo vamos a ver. Pero nosotros queremos entonces pensar
en qué características presenta el poder burgués mexicano hoy, por ejemplo. Hoy. Si tiene fortalezas o está debilitado. ¿Sí? En fin. Sus apoyaturas internacionales, etc. El siguiente es la peculiaridad. ¿Sí? Bueno, aquí en el poder es importante ver en dónde está ejerciéndose el poder burgués. Porque el poder burgués a veces se ejerce a través del gobierno, ¿sí? A través del parlamento. En Chile, por ejemplo, se ejercía fundamentalmente ahí. Pero llegando Allende al gobierno, el poder cambia, ¿sí? Y opera fundamentalmente en ciertas bases del parlamento y el ejército. Naturalmente, las organizaciones empresariales, etc. Bueno, eso es muy importante. El siguiente elemento, ¿sí?, es el que se refiere a la peculiaridad más importante del movimiento de la vanguardia política. La vanguardia política. Desde la pregunta simplemente, ¿existe? Si existe, ¿en qué nivel está? Está en ese nivel que Lenin llamaba de círculo, en donde apenas se trata de elaborar el programa, difundir, en donde las tareas principales son de agitación, de propaganda, ni pensar en que la toma el poder, ni pensar en esas cosas, ¿no? O ya está la vanguardia desarrollada de tal manera que pueda, dijéramos, plantearse ya la organización de la revolución y cosas de esas, ¿sí? Esto es para nosotros de suma importancia. El grado de definiciones que la organización revolucionaria tiene, el grado de asentamiento que tienen en las masas, el grado de caracterización de los problemas fundamentales, porque indudablemente conducción revolucionaria con sentido comunista quiere decir, sobre todo, entre muchas cosas, que haya un núcleo con capacidad para ubicar primero cuáles son los problemas fundamentales de la revolución. Esa es una cosa fundamental, porque si no hay ubicación de cuáles son los problemas fundamentales, uno puede andar perdiendo el tiempo, por no decir otra cosa, ¿sí?, metido en otras cosas. Pero hay en cada formación, ¿sí?, problemas de cuya solución depende la revolución. Depende, 2, 3, 4, quién sabe, pero si no hay quien los ubique, dice, de esto depende que podamos hacer una transformación revolucionaria, no hay conducción revolucionaria. Entonces hay esa capacidad para ubicar, y naturalmente no solo ubicar, capacidad de solucionar esos problemas, ¿sí?, decir, estos son los problemas fundamentales y aquí está la propuesta comunista, por aquí nos vamos, ¿sí?, hacemos esto, convocamos a esto, con estas consignas, ¿sí?, consignas que cuando hay un desarrollo, ¿sí?, siempre en el momento fundamental llegan a expresarse en una cosa chiquita, todo el poder a los hombres, ¿sí?, o si vemos a la revolución ahorita que están en el norte de África, ¿no?, que se vaya, ¿no?, que se vaya, etcétera, así, sintético, ¿no? ¿En qué situación está el grupo? ¿En qué situación? Entonces, esas son algunas de las propuestas que proponemos para ir trabajándola, ¿sí?, y ese sería el proceso constituyente, ¿sí?, es decir, cambiarlo en ese sentido para decir, aquí está, el movimiento comunista mexicano propone esto, caracteriza así, ¿no?, y llama y convoca, etc., ¿no? Bueno, entonces, ¿de qué se trata?